Bueno, muy buenas tardes para todos. Daremos inicio a este webinar. Desde el Departamento de Comunicaciones de la Asociación de Profesionales en Conducción de Fluidos, APROCOF, les damos la bienvenida. Este webinar se realiza en apoyo de nuestro asociado Insandes SAS. Los invitamos a ser parte de APROCOF. Somos una asociación sin ánimo de lucro que busca representar a sus asociados ante las diferentes entidades del sector, formando ingenieros y profesionales técnicos afines a la ingeniería hidráulica. Agrupamos el gremio de empresas de ingeniería hidráulica, diseñadores e instaladores, proveedores, fabricantes nacionales e internacionales y profesionales independientes. Les daremos el link de nuestra página web aquí en el chat. Así que por favor mantener micrófonos apagados, cámaras apagadas para poder iniciar con el webinar. Y les recuerdo que las preguntas se van a realizar al final de la presentación, así que si quieren irlas realizando, pueden escribirlas en el chat y al final serán respondidas. Así que, ingeniero Santiago, le doy paso. Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Nuestra compañía Insandes SAS se enorgullece de presentar este webinar, que es un webinar netamente para empresarios y para aquellos emprendedores y compañías que pues hemos pasado las duras y las maduras durante la época de la pandemia. Creo que este es un buen momento para poder ayudarnos entre todos y buscar esas ayudas que realmente son importantes mediante el Estado. Por eso el webinar se refiere a qué necesita usted saber para acceder a los principales programas de apoyo a las empresas que ofrece el Estado. Este webinar va a ser dictado por el doctor Víctor Augusto Pedraza López. Él es nuestro gerente estratégico y cofundador de la compañía Insandes. Él es economista de la Universidad de La Salle. Tiene un magíster en administración de empresas de la Universidad Externado de Colombia. Aparte de eso, pues también es un especialista en gerencia de recursos humanos y gerencia financiera de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y tiene más de 20 años en cargos directivos de empresas pertenecientes al sistema de seguridad social y en salud. Entonces creo que tiene toda la experiencia y ha hecho todas las investigaciones para dicha presentación. Víctor, te dejo en manos del público. Gracias. Gracias, ingeniero Santiago. Gracias a Jessica, a Mónica, a todo el cuerpo directivo de APROCOF, quienes han tenido la deferencia de invitarnos a compartir con ustedes esta charla. ¿Está escuchando algo? ¿Hay algunos micrófonos abiertos? Okay, gracias. Esta charla para que podamos nosotros como emprendedores y como empresarios, frente a, como manifestaba Santiago, estos momentos tan difíciles que hemos tenido con la pandemia y que ha generado una crisis muy importante, pues asimismo hemos identificado que a través de diferentes programas que ha sacado el gobierno, pues cómo nosotros podemos acceder a ese tipo de programas. Y en eso, pues lo primero que quiero mencionar es que este ejercicio va a ser un ejercicio de compartir con ustedes las experiencias y poder ver cuáles son esos programas en los diferentes aspectos que nosotros como empresarios podemos tener. Es decir, no vamos a entrar aquí a calificar cuáles programas son del gobierno, cuáles son los buenos, por qué son buenos o qué pudieron haber hecho mejor. No vamos a hacer ningún tipo de calificativo, sino simplemente vamos a ver frente a lo que hoy existe en el mercado,
nosotros como empresarios, cómo podemos acceder. Entonces, es básicamente es compartir esa información para que ustedes la tengan y sepan cómo llegar más fácilmente a esos recursos. Seguramente algunos de ustedes ya habrán participado anteriormente en estos programas y justamente ahora, dada la coyuntura, pues donde se ha aprobado una reforma tributaria, en el marco de esa reforma, pues también se dio la ampliación de algunos de estos programas que seguramente van a ser de buen recibo para todos nosotros. Entonces, en ese orden de ideas y teniendo esas claridades y agradeciendo a cada uno de ustedes su participación, me permito entonces comenzar a exponer básicamente cada uno de estos programas para que los vayamos viendo, tengamos la información, podamos alimentarnos y enriquecer esta discusión y al final de la charla haremos como un ejercicio práctico y por supuesto atenderemos también todas las inquietudes que se presenten para que este ejercicio sea lo más práctico y lo más constructivista. Seguramente aquí traté de sacar información que viene de leyes y de decretos que son algo llamémoslo, duros de roer, ladrilludos. Sin embargo, pues voy a hacerlo lo más práctico posible para que traigamos ese idioma y lo podamos llevar a la práctica. Básicamente, vamos a manejar 3 temas gruesos que considero son los que hoy nos atraen y a los cuales podemos tener un acceso muy a la mano. El primero, pues son los subsidios a la nómina a través del PAEF, que el PAEF es el Programa de Apoyo al Empleo Formal. Ese va a ser nuestro primer tema. El segundo, vamos a hablar de incentivos a la creación de nuevos empleos. Aquí lo habíamos denominado inicialmente al empleo joven, pero con la reforma tributaria se incorporaron otros grupos poblacionales y por eso se cambió el nombre, ya no es empleo joven, sino la creación de nuevos empleos. Y vamos a tener un tercer tema donde vamos a referirnos a otros beneficios y estímulos que están dado el gobierno. Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con el primero, que es el subsidio a la nómina a través del PAEF. Como para entrar un poco en contexto, una vez fue declarada la emergencia social, económica y ecológica basada en la pandemia del COVID-19, entonces el gobierno, por favor cerrar el micrófono, gracias, el gobierno sacó un primer paquete de ayudas y a través de los decretos, no vamos a entrar a hacer énfasis en cada uno de ellos, pero sí para tener la referencia, de los decretos 639, 677 y 815-2020 y también a través de las leyes 2060-2020 y la ley 2155-2021, que es la ley de la reforma tributaria o la ley de inversión social, como se denomina, es donde en este momento tiene vigencia ese programa de subsidio a la nómina. Entonces, ¿qué es ese programa? Básicamente, es un auxilio monetario que busca apoyar y proteger el empleo en el país a través de un reconocimiento que va dirigido al pago de los trabajadores y aquí básicamente la situación es que esa empresa debe demostrar que tuvo una disminución del 20% o más en sus ingresos. Ya más adelante pues vamos a ver cómo es que opera ese 20%, pero en general ese es el concepto de lo que es el subsidio a la nómina. Entonces, una contraprestación que va dirigida para el pago
de los salarios de los trabajadores. ¿Quiénes son los beneficiarios de esos subsidios? Pues finalmente los beneficiarios son los trabajadores, pero eso se canaliza a través de las personas jurídicas, consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos, las cooperativas de trabajo asociado y las personas naturales. En este caso, las personas naturales deben tener mínimo 2 trabajadores reportados y que estén afiliados al sistema de seguridad social. Y aquí, en esta ley 2155, hizo algunas aclaraciones con respecto a lo que venía anteriormente. El primero es ese que antes a las personas naturales como tal era que tuviesen 3 trabajadores. Aquí ya le dicen, no, usted tenga 2 trabajadores, mínimo 2 trabajadores y tiene derecho al subsidio. Y la segunda modificación que se dio es que deben acceder a este subsidio, o los beneficiarios deben tener máximo 50 trabajadores. ¿Y por qué se hizo esa modificación? Porque se encontró que en ese primer paquete de subsidios que se dieron, básicamente los recursos que se otorgaron y que se entregaron a las empresas fueron dirigidos a las grandes empresas, a las grandes corporaciones. Y realmente lo que es la microempresa, la pequeña empresa y la mediana empresa no tuvieron el gran resultado de poder acceder a esos recursos y fue concentrado en las grandes empresas. Entonces, dada ese error que hubo en la distribución, entonces en ese momento, con esta reforma tributaria y a partir de este momento, la limitan. Entonces es hasta las empresas que tengan 50 trabajadores. Y ¿a partir de qué periodos se van a postular? Pues van a iniciar a conceder esos beneficios a partir del mes de julio de 2021, es decir, por el término de 6 meses, es decir, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Esos 6 meses son objeto de que los beneficiarios se postulen para acceder al subsidio. Ya vamos a ver cómo es esa dinámica y esos requisitos. Entonces, hasta aquí hemos visto qué es el subsidio, quiénes son los beneficiarios y qué periodos son los que se van a reconocer con ese beneficio, que son básicamente 6 y que iría hasta diciembre del 2021. Deja abierta la posibilidad, la ley, que cuando esté en diciembre de 2021 y de acuerdo a las condiciones del mercado y de acuerdo, obviamente, a los recursos disponibles, que este programa se pueda prorrogar o extender por 12 meses más. Es decir, hasta diciembre del 2022, pero digamos que eso lo deja abierto en la ley. Por ahora lo que hoy les transmito es que está abierto desde julio de 2021 hasta diciembre de 2021, por 6 meses. Entonces, ¿a cuánto equivale ese subsidio? Entonces, aquí se determina que el subsidio lo discriminan de la siguiente manera. Por cada trabajador hombre van a reconocer hasta el 40% del salario mínimo legal mensual vigente. Es decir, hoy el salario mínimo está en 908.526 pesos y por este mecanismo del subsidio reconocen hasta el 40%, que da un valor de 363.000 pesos en cifras cerradas de 1.000. Para los hombres, por cada hombre trabajador que tenga la empresa. Y por cada mujer trabajador o trabajadora, cada mujer trabajadora que tenga la empresa, se le va a reconocer un subsidio del 50%. Igualmente aquí habla de algunos sectores definidos o de algunos sectores también sectores de economía en los cuales el subsidio es del 50%, independientemente si tiene trabajadores hombres o mujeres,
y básicamente esos sectores pues son sectores de turismo, de gastronomía, de recreación, entretenimiento, básicamente son como esos sectores específicos. Pero digamos que en este sector en el que nosotros nos encontramos, de comercialización y en términos de ingeniería, nosotros vamos por la norma general que es 40% hombres, 50% mujer, por cada hombre y por cada mujer trabajadora. Entonces, a continuación vamos a ver cuáles son esos requisitos que debemos presentar o que debemos tener cada empresa para poder acceder al subsidio. Entonces, el primero es haber sido constituido antes del 1 de enero del 2020, ¿no? Como tal, tener su constitución ante la Cámara de Comercio con anterioridad al 1 de enero del 2020 y tener un registro mercantil, y para la vigencia del 2020 ese registro mercantil debe estar renovado. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Lo segundo es demostrar que se presentó una disminución del 20% o más de los ingresos. Entonces, ese es el segundo aspecto que debemos tener presente. Y otro aspecto que la norma establece en general para todos los tipos de subsidio es que la empresa pues debe tener un producto financiero con una entidad bancaria, pues para hacer todo el trámite del giro de los recursos, es decir, que esté bancarizado. Bueno, entonces cuando hemos hablado de cómo vamos a certificar ese 20% de disminución en los ingresos, entonces acá entramos al siguiente plano, es cómo yo presento o muestro esa disminución. Entonces, digamos que hay dos mecanismos para poder determinar esa disminución de los ingresos. Entonces, el primer mecanismo es que debo comparar los ingresos del mes inmediatamente anterior al de la solicitud del aporte con los ingresos del mismo mes del año anterior. Entonces, vamos a ponerlo en contexto. El primer mes que nos dice la norma para acceder es el mes de julio del 2021. Entonces, como me voy a postular para el mes de julio del 2021, yo debo ver cuáles fueron mis ingresos del mes de junio, que es el mes anterior a la postulación, del mes de junio del 2021, y lo debo comparar con el mes de junio de 2020. Entonces, al comparar esos ingresos de junio del 2021 frente a junio del 2020 y el resultado de esa comparación me refleja que mis ingresos se disminuyeron en el 20% o más, ya es dado que cumplí un requisito y que me puedo postular para ese mes. Entonces, esa es la primera método, el primer método que yo puedo determinar si mis ingresos disminuyeron. El segundo método tiene que ver con que comparo los ingresos del mes anterior a la solicitud del aporte. Volvemos, si la postulación primera es para julio del 2021, entonces tomo el mes de junio de 2021 y lo comparo con el bimestre, con el promedio del bimestre enero-febrero del 2020. ¿Por qué esa fecha de enero-febrero de 2020? Les recuerdo que esta es una extensión, una continuidad del programa que se dio en pandemia, y como en ese momento la pandemia comenzó prácticamente en el mes de marzo del 2020, entonces en ese momento se determinó que las afectaciones en temas de las ventas pues se empezaron a ver reflejadas en ese marzo, entonces por eso tomaron
como ese tiempo base, que es enero-febrero. Entonces suman esos 2 meses, sacan el promedio aritmético de enero-febrero 2020 y con ese bimestre comparo junio del 2021. Entonces ahí están los 2 mecanismos para que lo tengamos claro. A veces eso nos ha generado un poco de confusión, pero es importante que hoy lo podamos tener claro. Entonces ahí están los 2 métodos. Comparo, por un lado, junio del 2021 frente a junio del 2020, o por el otro lado, junio del 2021 frente al bimestre enero-febrero del 2020. Con cualquiera de los 2 meses, no tienen que ser los 2, cualquiera de los 2 que vea que hay una disminución del 20%, ya soy objeto para poderme postular por este mes. Así como he dado ese ejemplo, todas las postulaciones se hacen mes a mes. Entonces, como las circunstancias van siendo dinámicas y van siendo variables, entonces cada periodo debo hacer el mismo ejercicio. Es decir, cuando yo me vaya a postular para agosto, entonces veo julio del 2021 frente a julio del 2020 y veo si superé el 20%. Si no, veo julio del 2021 frente a el promedio aritmético de enero-febrero del 2020 y si cumplo, pues me postulo. ¿Qué pasa donde en algún mes no supere el 20%? Pues para ese mes no soy objeto de postularme al beneficio. Pero en el siguiente mes puedo volver a hacer el ejercicio y si cumplo, lo voy haciendo. Entonces no es excluyente que si en un mes no lo cumplí, ya de ahí en adelante ya estoy por fuera del programa. No, es un ejercicio que se va haciendo mes a mes. Aquí una de las principales inquietudes que se ha generado es cómo yo demuestro, cómo yo reflejo mis ingresos y cuál es ese concepto de ingreso. Entonces, digamos que allí se ha dado esa discusión y pues básicamente en eso es importante que cada empresa junto con su equipo financiero y su contador pues determinen ese tema de los ingresos. Básicamente lo que yo puedo compartir acá es que basado en el estatuto tributario y las normas NIF y las normas NIC, hay que ver cuál es el concepto de ingreso y básicamente en Colombia se hace a través de la causación y, por ejemplo, en el caso pues de Insandes, nosotros hacemos el ejercicio a través de la factura, a través de la generación de las facturas y con esa facturación es que nosotros hacemos el ejercicio para el cálculo. ¿Y por qué consideramos que es así? Recordamos que este ejercicio lo supervisa y lo audita y el que da el visto bueno final es la UGPP, que es la Unidad de Gestión para Fiscales y Pensionales. Entonces, esa entidad recoge todos los sistemas de información que están a través de la DIAN, de la registraduría, de otras entidades del Ministerio de Hacienda, o sea, recoge de las cámaras de comercio, recoge toda esa información y para hacerle seguimiento a este tipo de convenios, pues lo que hace es cruzar esa información. Yo creo que para las empresas, y seguramente algunos de ustedes ya han tenido alguna experiencia en cuál es esa función de la UGPP. A veces, inclusive, hay que tenerle más miedo cuando lo van a auditar a uno la UGPP que inclusive la DIAN, porque ellos hacen toda la revisión del pago de aportes para fiscales y están permanentemente notificando si uno está cumpliendo con el pago de esos aportes para fiscales de sus trabajadores y si lo está haciendo de acuerdo a la norma. Entonces, ellos son muy exigentes y a nuestro criterio es importante que se tengan todos los soportes. Y aquí también,
en este momento hago como ese llamado para que esto es la información que cada empresa maneja y que cada empresa cuenta. Y entonces es importante que lo hagamos de una manera responsable. Seguramente a todos estos subsidios son importantes y entran a coadyuvar a la gestión y es un apoyo relevante. Sin embargo, si uno no cumple con que haya esa disminución del 20% y dice, no, pues venga, yo lo paso y que eso no se van a dar cuenta, créanme que ese es un riesgo muy alto que es mejor no asumir, que es mejor no asumir. En este caso sí es mejor tener una claridad muy bien en la información que uno tiene de base. Por eso yo advertía justamente que se hiciera a través de la facturación, porque es la información que de hecho ya todos debemos estar con facturación electrónica. Entonces esa información pues está almacenada en la DIAN y la tiene en tiempo real. Entonces, por eso es importante que si cumplo con los requisitos, me presento. Y si no cumplo, mejor para ese periodo me abstengo de presentarme, porque las consecuencias en términos de sanciones y en términos de multas que se puedan generar, es mejor tenerlas ahí. Y hay un periodo que seguramente si uno se presenta a los 3, 4, 5 meses no le va a llegar a uno la notificación, pero en eso hay inclusive como hasta 4 años de un periodo de auditoría por parte de la UGPP. Entonces es mejor tener la claridad de con qué información me va a presentar y esa información tenerla muy bien sustentada para el caso que se llegue a presentar una auditoría y determinar muy bien si me fui para cada periodo. De hecho, en los formularios se establece por qué método me fui. Si comparé los ingresos del mes anterior con respecto al mismo mes del año pasado, o si comparé los ingresos del mes anterior con respecto al periodo base del promedio de enero-febrero. Entonces, ahí quería hacer énfasis en la importancia del cálculo de esos ingresos y de la información que se debe tener. ¿Y cómo se hace la postulación? Realmente la postulación sí es muy sencilla. Es diligenciar un formulario estandarizado. Ese formulario, ¿dónde se consigue? En la entidad financiera en la cual uno tiene su cuenta. Uno va a esa institución, pues de hecho todo esto es virtual. Entonces, uno accede a la página de la institución financiera, va al programa del PAEF, descarga los formularios. Realmente los formularios son muy sencillos, no tienen una información muy compleja. De hecho, no hay que anexar mayor documentación, sino simplemente es diligenciar. ¿Cumple usted con la facturación? No tiene uno que enviarla ni nada de eso, es simplemente contestar a buena fe, sí o no, y listo. Entonces, es un formulario realmente contestar sí o no, sí o no, sí o no, y firmarlo. Entonces, eso es muy fácil. Y anexar pues los documentos que piden allí, que documentos muy sencillos y que de hecho ya tiene la entidad financiera. Y a la par de ese formulario que se diligencia, pues va una certificación donde la firma el representante legal y el contador o revisor fiscal, según sea el caso, que manifiesten expresamente que hay una disminución de los ingresos. Entonces, eso es básicamente, en líneas gruesas, lo que significa el programa del PAEF. Aquí, para compartirles a ustedes de pronto una evaluación de lo que va al programa. Recordamos que ese arrancó en el 2020, pero pues aquí como para tener unas cifras generales. Esta información pues es justamente de la UGPP, donde nos dice que se presentaron más de 927,000 solicitudes, donde hubo 142,000 empleadores
beneficiados y de esos empleadores se llegó a más de 4.150.371 empleados, a los cuales les llegaron los subsidios. En total se entregaron más de 6.8 billones de pesos dirigidos en este periodo. Esto fue hasta el mes de marzo del 2021. Entonces, digamos que esta es la información ya de lo que tuvimos como resultados a la fecha dentro de lo que es el PAEF. Y reiteramos entonces que este tiene una extensión por 6 meses, de julio a diciembre, y que es para empresas que tengan máximo 50 trabajadores, que se les reconocerá el 40% por cada trabajador hombre y el 50% por cada trabajador mujer. Hasta ahí vamos a ver el primer programa de apoyo al empleo formal, y es uno de los más relevantes y de mayor apoyo. Aquí donde nosotros podemos obtener información, pues ahí comparto en la parte inferior una URL donde está paef.ugpp.gov.co. Allí en esa dirección que es de la UGPP podemos encontrar toda la parte normativa, todas las circulares que han salido, y también el manual operativo. Ese manual operativo es muy importante porque ese es la hoja de ruta por cada mes y la que guía para saber temas muy importantes, por ejemplo, con el cronograma. Entonces, el cronograma, cuándo son las fechas de postulaciones, cuánto tiempo los empresarios tienen para presentarla, en qué periodo, cuánto tiempo tiene la entidad financiera para enviar eso a la UGPP, cuánto tiempo tiene la UGPP para validar la información y para dar el visto bueno, de tal manera que el Ministerio de Hacienda autorice los giros que hace a su vez a la entidad financiera, y la entidad financiera abona a cada una de las cuentas que hayan sido registradas por parte de los empleadores. Ese es el ciclo, o esa es la ruta crítica que se tiene para cumplir. Entonces, en este momento estamos a 22 de septiembre. Esta ley, la 2155, fue expedida el 14 de septiembre. O sea que creo que está muy oportuno este webinar para poder tocar este tema y poderlo divulgar, porque hace apenas 8 días que salió esta ley. Seguramente antes de que culmine el mes de septiembre ya debemos tener, por un lado, la reglamentación, una resolución que lo vuelve operativo, y este manual operativo para que ya tengamos la información. Y normalmente, de acuerdo a los periodos anteriores, como se traía, uno se presentaba uno la información entre la primera y la segunda semana de cada mes. Entonces, igual las fechas van cambiando, por eso es importante que uno esté muy en contacto con la entidad financiera y muy en contacto con esta página para ver y establecer los periodos de postulación, porque si uno no se postula dentro de las fechas que están establecidas, ya pierde la oportunidad de postularse para ese mes. Eso es muy importante. Entonces, ojo con esas fechas de postulación, y que uno presente la información de manera oportuna. Por eso, hoy que seguramente acabe el mes y que en octubre se abran las postulaciones para el mes de julio, pues ya debemos tener toda la información definida, saber si cumplo con los criterios para postularme para el mes de julio, y ya tener todo listo, de tal manera los formularios diligenciados, pues los formularios hasta que salga el manual operativo, porque cada mes el formulario viene específico para cada mes,
pero ya ahora, ahora les muestro más o menos cómo es un formulario para que tengamos la idea, pero que lo tengamos presente porque cada mes sí es específico para el que le corresponde. Es un formulario estandarizado, pero no va diligenciando al mes que corresponde. Bueno, creo que en este aspecto ya vamos a dejar este programa de apoyo al empleo formal. Si ya se presentan inquietudes, espero que las tengan presentes. Al final de la presentación, pues podemos resolverlos en la medida en que toquemos esos temas. Bueno, el segundo es el incentivo a la creación de nuevos empleos. Acá había mencionado al inicio de la presentación que lo habíamos denominado al empleo joven. Y realmente la filosofía es para el empleo joven, sino que se aprovechó en esta reforma tributaria para incorporarle otros grupos poblacionales. ¿Qué es este incentivo? Es un incentivo que se da a las empresas para estimular la contratación de nuevos empleos. Y cuando se refiere a nuevos empleos, son empleos adicionales a los que se tengan. Es decir, si yo tengo una planta de personal de 10 personas y ya vamos a ver a qué periodo determinado, en este caso es a marzo, que es el periodo base. Si a marzo tenía 10 empleados y cuando me voy a postular al mes que corresponde tengo 11 y ese empleado adicional cumple con unas características, tengo derecho al subsidio. Pero si yo estoy reemplazando a un empleado, es decir, a marzo tenía 10 y en el mes que me va a postular voy a tener los mismos 10, solo que cambio el nombre de la persona, pues ya no soy objeto de este incentivo. Entonces, por eso se hace la claridad que es para nuevos empleos adicionales y que básicamente lo que busca este incentivo, pues obviamente es crear nueva oferta laboral y apoyar para el pago de seguridad social y para fiscales. ¿Quiénes son los beneficiarios de estos incentivos? Nuevamente, pues llega a apalancar a esos nuevos empleos, pero ¿a través de qué? Pues de los empleadores como las personas jurídicas, consorcios, uniones temporales, los patrimonios autónomos, las cooperativas de trabajo asociado y las personas naturales. Aquí ya no hacen la aclaración de que las personas naturales tengan mínimo 2 empleados, porque obviamente lo que están manejando es que sean empleados o cargos nuevos adicionales. Y en este caso, el periodo base que se va a tener es el mes de marzo de 2021. Entonces, toda la información raíz es marzo de 2021. Y con base en la nómina que yo tuviera para ese periodo y que esa nómina es a la que yo reporto y pago la seguridad social, es con la que me van a tener en cuenta. Y aquí también quiero hacer esa claridad. Cuando yo hablo igual que para el programa anterior, la planta de personal es para aquellas personas a las cuales están registradas en el PILA y que hay un contrato laboral como tal, de tal suerte que yo le pago la seguridad social, porque el instrumento de revisión son las planillas PILA. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta. Es decir, si yo tengo personas contratadas a través de un contrato de prestación de servicios, pues esas personas yo no puedo presentarlas como beneficiarios de estos subsidios. Tienen que estar en la planta de personal con un contrato laboral por el cual yo le
estoy haciendo aportes a la seguridad social y los parafiscales. Entonces, eso es para quiénes son los beneficiarios. Y aquí enseguida vamos a ver a qué periodos se puede postular. Entonces, este programa está hasta agosto del 2023. Es decir, estamos en septiembre, todavía tenemos 23 meses de vigencia de esa postulación. Pero ¿por qué ese periodo? Ya lo vamos a ver. Cada empleador, cada empleador que ha hecho un nuevo empleo adicional tiene derecho a ese incentivo hasta máximo 12 pagos o 12 meses. Entonces, si bien es cierto, el programa va hasta agosto del 2023, y les mencioné que de aquí a allá faltan 23 meses, no quiere decir que el empleado por ese nuevo trabajador llamado Juan, voy a tener esos 23 meses. No, por cada nuevo empleo tengo un máximo de 12 pagos o 12 meses. Aquí también quiero hacer una aclaración, y es que para tener derecho al incentivo, pues el pago debe ser por el mes completo, o sea, el trabajador debe haber laborado el mes completo, y el trabajador debe tener como contraprestación o como remuneración mínimo un salario mínimo legal mensual vigente. Digamos que eso también es importante. Si yo tengo personas que no están con el trabajo completo de los 30 días, sino yo contrato por días, pues ya no va a ser objeto del incentivo. O si yo pago por debajo del mínimo, pues obviamente tampoco es objeto, porque justamente todo esto es para tener un incentivo para el empleo formal. Entonces, con esa salvedad, retorno al tema de esta postulación, que por cada nuevo empleo adicional tengo incentivo por máximo 12 pagos. 12 pagos. Como el principio de este programa es el incentivo, pues seguro por la dinámica de cada una de las empresas, pues yo no voy a tener ahora en septiembre o en octubre, pues no voy a tener 5, 7, 10 cargos nuevos adicionales, sino pues en la medida en que va haciéndose la reactivación económica de cada uno de los sectores, pues se va generando empleos adicionales. Entonces, por eso es que va hasta agosto del 2023, porque prácticamente le dan a uno un año para crear nuevos empleos adicionales, y hasta ese año que uno ha creado, pues poder mantener el programa por otro año. Básicamente esa es la explicación de por qué va hasta agosto del 2023, pero mi primera postulación no puede ser antes de septiembre del 2022. Entonces, aquí de pronto eso nos genera un poco de confusión, pero justamente eso es lo que queremos explicar, que por cada nuevo empleo adicional tengo incentivo por 12 pagos mensuales, y que el primer pago no debe ser antes, o debe ser antes del 2022. Entonces, a continuación vamos a ver a cuánto equivale ese subsidio. Entonces, aquí hay tres clasificaciones. La primera es lo que se denomina el empleo joven, es decir, para incentivar la contratación de personas que tengan entre 18 años y 28 años de edad cumplidos. Entonces, si una persona que yo tengo trabajando tiene 17 años, no es objeto de este incentivo. En el momento que yo presente la postulación, que también es mes a mes, debe tener 18 años cumplidos y
máximo debe tener 28 años, 11 meses, 29 días en el momento de la postulación para que sea objeto del incentivo. ¿De cuánto es el incentivo? De un 25% de un salario mínimo legal mensual vigente. Esa es, digamos que, la primera clasificación de el subsidio a la creación de nuevos empleos. Entre 18 y 28 años de edad, el 25%. Si es un hombre al que yo contrato, esta es la segunda clasificación, si es un hombre, pero ese hombre tiene 29 años y esa persona es un nuevo empleo y esa persona va a devengar menos de 3 salarios mínimos, recordamos que si el salario mínimo son 908.000, o sea, serían cerca de 2.725.000 pesos más o menos. Si devenga menos de esos 3 salarios mínimos y tiene 29 años o más, pues también tengo derecho como empresario a postularme para tener ese incentivo, el cual va a ser del 10% de un salario mínimo legal mensual vigente. Si es hombre y tiene tiene 29 años o más y devenga menos de 3 salarios. Y si es mujer, que es mayor de 28 años y devenga hasta 3 salarios mínimos, a través de este incentivo, el Estado me va a reconocer el 15% de un salario mínimo. Entonces, aquí la diferencia es el sexo. Si es de hombres, el 10%, si es de mujer, el 15%. Y si es joven, entre 18 y 28, indistintamente si es hombre o mujer, el 25%. ¿Cuáles son los documentos? Volvemos a el mecanismo de postulación es el mismo del PAEF, que es diligenciar un formulario estandarizado que también se obtiene a través de la entidad financiera donde yo maneje mis productos. Si yo tengo 2 o 3 bancos, pues solo puedo hacer la postulación a través de uno. Normalmente uno lo hace en el cual maneja los recursos de la nómina. Entonces, a través de esa entidad financiera es que uno presenta la postulación, pero tiene que ser una sola. Y adicional pues a ese formulario, pues tenemos una certificación firmada por el representante legal y por el contador, en el que se manifiesta que es un empleo nuevo y que cumple con esos requisitos. Es así, también es un formulario también muy sencillo y una certificación muy sencilla. Igualmente todo eso se hace de forma virtual. Este programa, como les digo, es nuevo. La primera postulación se hizo en julio, porque esta venía también con el decreto, con un decreto de jóvenes, que era el decreto 688, que fue actualizado con el decreto 935, pero pegado a eso, pues a través de la reforma tributaria, con la ley 2155, ya incorporó estos aspectos y ya está en el marco de la reforma tributaria. Entonces, por eso es nuevo. Apenas van para esa postulación que se hizo en julio de 11.158 solicitudes, donde se han beneficiado 4.800 empleadores, y empleos nuevos se han registrado 55.000 empleos nuevos y se ha aprobado 12.500 millones que pues todavía no se han girado. Esta es ya la última información, porque este es un incentivo nuevo que apenas está empezando y que, como les digo, es muy importante tenerlo presente. Entonces ya llevamos el PAEF y ya llevamos el incentivo a la creación de nuevos empleos adicionales. Bueno, aquí ya entramos al tercer tema y vamos a tocar otros beneficios o otro tipo de estímulos que otorga el gobierno.
o el Estado, mejor. La misma ley 2155 de la reforma tributaria, en el artículo 26, menciona o establece otro subsidio que es el apoyo a las empresas afectadas por el paro nacional. Entonces, aquí básicamente, ¿a qué hace referencia este subsidio? Pues es un aporte para reactivar la economía y apoyar a las empresas que han sido afectadas en el marco del paro nacional. Los beneficiarios son pues los empleadores, personas jurídicas, las personas naturales, los consorcios, las uniones temporales, los patrimonios autónomos, al igual que en los dos programas anteriores. ¿Y a qué periodos me puedo postular? Aquí estos periodos son muy específicos. Como tuvimos una situación de un paro, pues vamos a incorporar ahí los meses de mayo y junio. Entonces, aquí, a través de este incentivo, incorporan los meses de mayo y junio. Entonces, ¿en qué consiste este incentivo? Pues en reconocer el 20% de un salario mínimo legal mensual vigente, el 20%, por cada empleado que se tenga. ¿Y cuáles son los requisitos? Pues los mismos requisitos del PAEF, es decir, que la empresa estuviese constituida antes del 1 de enero del 2020, que su registro mercantil esté debidamente renovado para el 2020 y que demuestre una certificación, la disminución del 20% o más de los ingresos. Pero ojo aquí ya el periodo base es marzo del 2021, que fue, digamos, el periodo de donde se presentaron, pues, digamos que el impacto, pues, por el paro. Entonces, el mes base es marzo del 2021. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Como yo me puedo postular para el mes de mayo y de junio, únicamente son esos 2 meses. Entonces, tengo que ver los ingresos de mayo del 2021, compararlos con los ingresos de marzo del 2021, y si esos ingresos se disminuyeron en un 20% o más, soy beneficiario para postularme a este apoyo, a este subsidio, a este incentivo a través del apoyo a las empresas por el paro. Igualmente para el mes de junio, si en junio mis ingresos se disminuyeron en 20% o más con respecto a marzo del 2021, entonces me puedo postular para este programa donde me van a hacer un reconocimiento del 20%. Bueno, ese es otro estímulo, que ese es nuevo y tampoco ha iniciado y funciona igual a los otros dos. Se debe presentar un formulario estandarizado donde están los datos de que soy objeto de ese o de que cumplo con los requisitos para ese incentivo y certificarlos igualmente. Ahora, insisto, tanto para el PAEF que vimos inicialmente, como para la creación de nuevo empleo, como para este apoyo para las empresas que fueron afectadas por el paro nacional, hay que estar muy atentos en estos momentos, justo ahora finalizando septiembre, para ver que salgan las resoluciones y sobre todo los manuales operativos, y en esos manuales operativos nos van a decir cómo es el formulario,
qué debo diligenciar y sobre todo cuál es el cronograma, en qué fechas me debo postular, porque reitero, el tema de las fechas es muy importante, dado que si yo dejo pasar las fechas, pierdo la posibilidad de presentarme al, o de ser beneficiario para ese periodo correspondiente. O si no cumple con la disminución de los ingresos. Entonces, tener muy claro en este momento que viene ese manual operativo que hay que estar consultando para poder acceder a estos beneficios. Y sobre todo, ya que tenemos esta información, es bueno que a partir de mañana, con los equipos de trabajo, ya tengamos claridad, por lo menos frente a estos 3 incentivos que hemos mencionado, si soy objeto o no de postularme. Entonces, yo ya puedo ir haciendo el ejercicio, sí, para este beneficio del apoyo a las empresas de paro. Entonces, yo ya tengo que mirar cómo fue mi facturación en marzo y cómo fue mi comportamiento de facturación en mayo y junio del 2021 y hacer los ejercicios para saber si soy objeto o no. Y si soy objeto, pues tener la información a la mano, de tal manera que cuando salga el incentivo, pues yo simplemente diligencio los formularios y ya tengo adelantada la tarea. Igualmente, al primer programa, al PAEF, arranca con el mes de julio del 2021. Ya estamos en septiembre, entonces por lo menos yo ya tengo la información de julio y saber el mecanismo si voy con el mes a mes o con el mes del promedio de enero, febrero del 2020 y si cumplo o no cumplo. Igual en agosto e igual ahora en septiembre. Entonces, esa es como mi sugerencia para todos ustedes que vayan ya revisando toda su información para ver si son objetos y que no se dejen llegar a última hora, porque las fechas de postulación son muy cortas, en menos de 5 días se abren y se cierran y hay que presentarlo. Y si de pronto uno no ha hecho este ejercicio, a veces el primer ejercicio cuesta más, hay que enviarlo, de pronto el asesor del banco, porque normalmente pues uno lo envía unos correos del banco y estar en contacto con el asesor para saber si le llegó la información, para saber si la información es clara, si hace falta algún documento, entonces es bueno hacerlo con la debida oportunidad. Bueno, entonces ese es el tercer incentivo, el tercer aspecto. Veamos otros beneficios, otros estímulos que hay. Para las empresas que están ubicadas en Bogotá, entonces, este es un acápite de la creación del empleo, de la creación de nuevos empleos, y se llama Empleo Joven. Entonces, el Distrito Capital tiene un programa que va a la par del que vimos de la creación de nuevos empleos y es básicamente lo mismo. Jóvenes entre 18 y 28 años que sean nuevos empleos adicionales. Entonces aquí el distrito dice, mire, si ustedes crean los empleos, el gobierno nacional les está dando el 25% por 12 meses. Aquí como alcaldía le vamos a dar un 55% adicional por la creación de cada empleo nuevo durante los 3 primeros meses. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo ahora para el mes de octubre tengo una nueva contratación de una persona entre 18 y 28 años, por un lado tengo el 25% que me va a dar el gobierno y por el otro lado tengo el 55% que me va a dar el distrito. Eso me suma un 80% de un salario mínimo por la contratación de personal joven. Aquí la diferencia es que en el otro programa es por 12 meses. Aquí el incentivo es por 3 meses. Pero bueno, yo 3 meses
por crear un empleo nuevo a una persona joven y voy a tener un 80% de subsidio, pues es, digamos que atractivo en la medida que obviamente vaya yo dentro de mi planeación a ampliar mi planta de personal, pues preferiría hacerlo con esta franja de edad que voy a tener unos incentivos muy importantes. Asimismo, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito, pues hay, este que les mencioné es uno porque suma al del empleo joven, pero aquí a través de la Secretaría hay varios programas de reactivación que están enfocados a los emprendedores y a los pequeños y medianos empresarios. Entonces allí hay varias estrategias de Bogotá Avanza, de Bogotá Exporta. Bueno, hay varios programas a través de la Dirección de Desarrollo Empresarial y Gestión de Empleo y Gestión de Competitividad, donde también se pueden consultar inclusive algunos programas que pues, no todos son pecuniarios, que se traducen en incentivos económicos como los que hemos visto, pero sí en apoyo, por ejemplo, en temas de implementación de nuevas tecnologías, temas de cursos en tecnologías de información, creación de páginas web, que indudablemente pues, son un apoyo fundamental. Hay un programa del gobierno a través de un programa que se llama Impulsa Colombia, así como ustedes lo ven ahí con doble N, Impulsa Colombia. Y esa es básicamente es una agencia de emprendimiento e innovación que hace parte pues del gobierno, y básicamente la función de esa agencia es acompañar a los procesos de aceleración de nuevos emprendimientos y de procesos de innovación, de tal manera que puedan consolidarse y generar pues, nuevas oportunidades para esos emprendedores. Entonces esa agencia del gobierno es muy importante para emprendedores y pequeños empresarios, y tiene, aquí traigo a colación como los tres principales ramas que ellos tienen. Una es Reactivatec, que básicamente se encargan de hacer ferias empresariales, pues en todo el tema de pandemia y ahora lo que viene de pospandemia, pues se ha utilizado bastante hacer ferias virtuales. Entonces uno puede postularse digamos que a esos programas y participar de ferias virtuales, donde uno pone su stand, pone sus productos, ellos se encargan de hacer las convocatorias y lo hacen por regiones, y es, digamos que una estrategia interesante. Otro programa que maneja Impulsa Colombia son los centros de transformación digital empresarial, y básicamente aquí lo que hacen es acompañar a las MIPYMES en procesos de transformación digital. Entonces aquí también viene todo el apoyo y el acompañamiento para la creación de páginas web, de dominios, de subdominios, de tiendas virtuales, de cursos de formación por ejemplo, en temas de fotografía digital, de marketing digital. Son aspectos muy relevantes que a veces pues uno, como no los ve traducidos en recursos, pues de pronto no les da la importancia, pero miren que justamente de esta pandemia nos debe quedar esa experiencia, es que hoy debemos dar un vuelco en todos en nuestras empresas hacia fortalecer esa relación virtual tanto con nuestros proveedores como con nuestros clientes, y que
estas herramientas tecnológicas son fundamentales para todo el desarrollo organizacional que tenemos. Y finalmente hay otro programa que es el programa Se Emprende, que son centros de emprendimiento exponencial que buscan fortalecer ecosistemas de emprendimiento. Esos son como temas de incubadoras y buscar inversionistas que puedan estén interesados en patrocinar o inyectar recursos en nuevos proyectos de innovación. Entonces, allí también es un elemento muy importante que se maneja desde Impulsa. Bueno, aquí no lo tengo en la presentación, pero también quiero mencionarlo, que a través de Mintic hay programas, un programa que es la creación de tiendas virtuales. Nosotros como Insandes hemos también participado en esa convocatoria, la cual en este momento está en curso, y es bien importante. Entonces, ese programa también es muy importante. El programa es Venda en Línea, para las personas que estén interesadas en participar. Seguramente en ese momento ya la convocatoria está cerrada, pero esas las abren por grupos. Ahora que terminemos los que actualmente estamos en el programa, vuelven y hacen otra convocatoria y están apoyando no solo en esa herramienta de la constitución de la creación de las tiendas virtuales, sino en los cursos de formación. Hay unos cursos muy importantes de estatuto del consumidor, marketing digital, fotografía digital, los temas de omnicanalidad, bueno, temas totalmente de transformación digital muy importantes. Bueno, y para culminar, para finalizar, también quiero traer a colación, seguro algunos de ustedes lo han utilizado. En lo personal he visto que no ha tenido como mucha difusión, pero para lo que tiene que ver con la microempresa, pequeña y mediana empresa, existe a través de la ley 2024 del 2020, y específicamente en su artículo 3º, mencionan la obligación de los pagos en plazos justos. ¿Y eso qué quiere decir? Aquí se le da una ayuda muy importante para estas pequeñas y medianas empresas que no sean apabulladas por el mercado, que no sean, que tenga que doblarse frente a las condiciones que se establecen específicamente con los clientes, y que haya unas reglas específicas que permitan que se pueda competir llamémoslo, en igualdad de condiciones, cuando sobre todo no se tiene un capital de trabajo muy grande para competir con las grandes corporaciones. Pues esta ley habla sobre esos plazos justos, y en este momento esa ley fue del 2020, pero la operación comenzó el 1 de enero del 2021. ¿Y qué dice? Dice, mire, para las microempresas, pequeñas y medianas empresas, a partir del 1 de enero del 2021, el pago justo de una factura debe ser máximo a 60 días. Máximo 60 días. Y un año después, es decir, un año después de la entrada en vigencia de esa ley, es decir, a partir del 1 de enero del 2022, el plazo máximo para el pago de las facturas es a 45 días, máximo, ese es el máximo. Entonces, me parece una
un alivio muy importante, ya que pues con todas estas situaciones y sobre todo con la que uno tiene que competir con grandes corporaciones, pues también aquí a uno le da un alivio importante en términos del giro de los recursos y el retorno a la inversión, sobre todo a una posibilidad de reducir esos tiempos que no se vayan, reitero, para el primer año a 60 días, en lo que es el 2021, y de ahí en adelante a máximo 45 días. Bueno, entonces, de todo eso que hemos hablado, quisiera finalmente hacer como un ejemplo rápidamente. Recordamos que el salario mínimo está en 908.526 pesos. Aquí vamos a hacer un ejercicio para que lo tengamos ya en la práctica. Para el PAEF, que fue el primer programa que vimos, recordamos que es hasta 50 empleados, que para los hombres es hasta el 40% del salario mínimo, para las mujeres hasta el 50% del salario mínimo, que se debe mostrar una disminución del 20% de los ingresos comparado con febrero del 2020, que ese periodo de las postulaciones va a ser por seis periodos, de julio a diciembre del 2021. Entonces, si por ejemplo, yo tengo un total de 10 empleados, 4 de ellos son hombres y 6 de ellos son mujeres, entonces por 4 de ellos voy a recibir el 40%, por cada uno voy a recibir 363.000 pesos, es decir que en total voy a recibir 1.452.000 por los 4 empleados hombres. Y si además tengo 6 mujeres, por cada una de ellas voy a recibir 454.000 pesos. Entonces, en total por ellas voy a recibir 2.724.000 pesos. Quiere decir que por esos 10 empleados, para el periodo que cumpla los requisitos y que me postule, voy a recibir un subsidio de 4.176.000 pesos. Reitero, es muy importante que tengan en cuenta que es hasta 50 empleados. Es decir, que aquí el máximo de empleados que yo pueda tener es de, digamos que para postularme, obviamente debe ser de 50. Si yo tengo, pues igual, 3 empleados, un hombre y 2 mujeres, pues el ejercicio es el mismo. El 40% por hombres, el 50% por mujeres. Entonces, aquí digamos que en la medida del tamaño de cada empresa, pero así lo veamos, que sean 3 empleados o que sean 30, créanme que el alivio para las empresas es muy, muy importante. Ese es el ejemplo como para el del PAEF. Si es para los jóvenes, si es para la creación de jóvenes, mire, yo creé 3 empleos para jóvenes de entre 18 y 28 años. Contraté 2 mujeres mayores de 28 años y contraté un hombre por encima de 28 años en un periodo desde este momento hasta septiembre del 2022. Entonces, por cada mes voy a recibir por cada joven 227.000 pesos. Entonces, si tengo 3 jóvenes, voy a recibir 681.000 pesos. Reitero, creación de nuevos empleos adicionales a los que se tenían en marzo del 2021. Si contraté 2 mujeres por encima de los 28, es decir, 29 años cumplidos, voy a recibir el 15%, 272.000. Si contraté un hombre por encima, cumplidos los 29 años, voy a recibir 91.000 pesos. Por estos 6 nuevos empleos, pues voy a recibir 1.044.000 pesos. Y si esos 3 nuevos empleados o trabajadores que son entre 18 y 28, pues yo también me presento aquí al distrito y el distrito por estos 3 meses, voy a recibir 500.000 por cada trabajador, Es decir,
en este, por cada trabajador 500.000. En este ejercicio, si son 3, pues voy a recibir 1.500.000 ese mes. Y por cada trabajador, en los 3 meses, pues voy a recibir aquí, voy a recibir 1.500.000 pesos. Ese es el ejercicio del nuevo empleo. Y finalmente, en lo que es el paro, aquí sí es indistintamente si son hombres o mujeres. Entonces que yo tenía mi planta de personal 10 personas, pues voy a recibir el 20% del salario mínimo. Y lo único requisito es que tenga una disminución del 20% de mis ingresos comparado mayo del 2021 con marzo del 2021 y junio del 2021 con marzo del 2021. Bueno, entonces, asumir los nuevos retos con actitud y disposición de cambio es el mensaje que Insandes hoy quiere compartir con ustedes y darles el agradecimiento por acompañarnos en esta conversación. Gracias, Jessica. Entonces, damos Muchísimas espacio. gracias, Víctor. Bueno, daremos paso a las preguntas. Las personas que deseen hacer alguna pregunta frente a la presentación la pueden escribir en el chat o pueden abrir el micrófono. Si hay alguna pregunta o todo muy claro. O lo entendieron todo o no entendieron nada, pero... Sí, sí, sí. Bueno, vamos, ojalá hayan inquietudes para poder entre todos resolverlas. Bueno, por parte del ingeniero Luis Fernando no hay ninguna pregunta. Hay un agradecimiento por parte de Sergio Serrano por la presentación. Créanme que pues a veces nosotros como empresarios no le ponemos mucha atención a esto porque estamos sumidos en tratar de buscar soluciones técnicas a nuestras compañías y lo digo por experiencia propia. Gracias a Dios pues no nos ha ido muy mal, de hecho no nos ha ido mal, nos ha ido muy bien, pero sí era importante para nosotros tener un plan B en el momento en que tuviéramos dificultades grandes. Pero fue muy, muy, muy enriquecedor toda la investigación que hizo el doctor Víctor para este proyecto. Así es, por el momento, todos con agradecimientos por la presentación. Igualmente les recuerdo que si les llega a surgir alguna otra duda o inquietud acerca de la presentación, nos pueden escribir al correo comunicacionesaprocof@gmail.com. Igual les recuerdo que esta presentación, este webinar, va a ser compartido en el canal de YouTube de Aprocof, que es Aprocof-canal oficial. El día de mañana ya lo pueden encontrar por si quieren compartirlo con alguien más. O si lo quieren repetir, claramente. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias por el tiempo y gracias, Víctor, por toda tu presentación. Bueno, perfecto. Entonces supongo que dejaremos hasta aquí. Muchísimas gracias a todos por asistir a este webinar. Que tengan una muy bonita noche. Una muy buena noche. Que estén muy bien. Gracias igualmente para todos. Gracias a todos, una buena noche. Y espero que haya sido de mucho interés y que lo puedan aplicar en sus empresas. Nuevamente, gracias. Buenas noches. Muchas gracias.